Antes de que el tiempo aprendiera a contarse a sí mismo, antes de que la palabra elección cargara peso o escándalo, una pregunta ya resonaba en el silencio de la creación. Si Dios ama a todos, ¿por qué algunos son llamados por su nombre, mientras otros parecen solo oír pasar el viento? Este no es un viaje de respuestas fáciles, sino de reverencia, no de acusaciones, sino de asombro. Aquí el corazón será conducido por valles de misterio y cumbres de luz, donde amar y elegir no se oponen, sino que se miran como espejos eternos. Cuando estés listo para cruzar este umbral, el camino se abrirá. En el principio, cuando la palabra aún reposaba como fuego contenido en el pecho del Eterno, no había distinción entre polvo y polvo, ni jerarquía entre los futuros nombres que serían escritos en el libro de la vida, pues Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno, como está escrito en Génesis 1:31. El amor no nació después de la creación, la precedió, como un océano que decide, por su propio misterio, permitir que la tierra exista dentro de sí. Aún así, desde ese primer soplo, ya se percibía que el amor divino no se manifiesta como una niebla indiferente, sino como una mirada que reposa, que llama, que separa la luz de las tinieblas, no por odio a las tinieblas, sino por fidelidad a la luz, como declara Isaías 45:7. La elección no surge como privilegio, sino como peso, no como coronación, sino como una convocatoria silenciosa que atraviesa los siglos. Porque ser elegido no es ser librado de la noche, sino ser llamado a caminar por ella llevando una llama que no pertenece al portador. Así, antes de que Abraham dejara Ur, antes de que Moisés temblara ante la zarza, antes de que los profetas lloraran sobre ciudades que no los escucharían, el amor ya había sido dado a todos, pero el llamado ya comenzaba a trazar caminos distintos, como ríos que nacen de la misma fuente, pero siguen valles diferentes, obedeciendo a una voluntad que no se explica, solo se contempla. Cuando el Eterno llamó a Abraham por su nombre, no fue porque al mundo le faltara amor, sino porque el amor necesitaba tomar piernas, historia y promesa, pues en ti serán benditas todas las familias de la tierra, como está escrito en Génesis 12:3. La elección de un hombre no disminuyó a los demás. Al contrario, reveló el método silencioso de Dios. Alcanzar a muchos a través de pocos, tocar naciones enteras a partir de un corazón dispuesto a caminar sin mapa. Abraham no fue elegido para descanso, sino para exilio, no para seguridad, sino para fe desnuda, porque el llamado siempre exige del elegido aquello que el amor ofrece al mundo. Aquí, el misterio se vuelve más denso. Dios ama a todos, pero confía su promesa a algunos, no por mérito, sino por un designio que sobrepasa la justicia humana. Como un alfarero que trabaja el barro, no tiene el alfarero derecho sobre el barro. Resuena Romanos 9:21. No para humillar a la creación, sino para recordar que el vaso no conoce el fin para el cual fue moldeado. La elección, entonces, no es un sello de superioridad, sino una herida abierta en el espíritu, una responsabilidad que atraviesa generaciones y exige fidelidad, incluso cuando el silencio parece la única respuesta. Y así, mientras el mundo seguía su curso común, un hombre caminaba bajo estrellas incontables, llevando en el pecho una promesa demasiado grande para caber en sí mismo, probando que el amor universal de Dios se manifiesta muchas veces por medio de elecciones particulares que nadie se atrevería a comprender plenamente. El mismo misterio reaparece cuando el clamor de los esclavos sube desde Egipto como humo oscuro, pues Dios no ignoraba los otros dolores de la tierra, pero decidió revelar su brazo allí, en ese pueblo marcado por cadenas y promesas antiguas. He descendido para librarlo, dice el Señor en Éxodo 3:8. Y ese descenso no fue un gesto de exclusividad, sino una señal lanzada al mundo entero de que el Altísimo oye el gemido humano. Moisés fue elegido no por su elocuencia, sino por su temor, no por su fuerza, sino por su resistencia interior, pues los elegidos casi siempre intentan retroceder cuando perciben el peso del llamado. La liberación de Israel no significó el rechazo de las naciones, sino el anuncio de que ningún imperio es eterno
ante la justicia divina. Aún así, el corazón humano insiste en confundir elección con favoritismo, olvidando que el desierto es la escuela de los elegidos y que el maná cae solo día tras día, nunca como reserva segura. Dios amaba a Egipto, pero confrontó al faraón, amaba a las naciones, pero escribió su ley en tablas cargadas por un pueblo específico, como quien graba un mensaje en piedra para que el viento de la historia no lo borre. Así, la elección se revela como instrumento pedagógico del amor, una forma dura y misericordiosa de enseñar al mundo quién es Dios, incluso cuando el mundo no desea escuchar. Con el paso de los siglos, los profetas surgen como centinelas heridos, elegidos no para el aplauso, sino para la soledad. Pues antes de formarte en el vientre te conocí, como se lee en Jeremías 1:5, palabras que suenan más como sentencia que como premio. Cada profeta lleva en los huesos el peso de un mensaje que no nació en él, sino que lo atraviesa como espada, separando alma y espíritu, como dirá más tarde Hebreos 4:12. Dios no dejó de amar a las ciudades que serían juzgadas, ni a los pueblos que no escucharían, pero eligió voces específicas para anunciar aquello que muchos preferían ignorar. La elección profética revela que el amor divino no es cómplice de la mentira, ni silencioso ante la injusticia. Llama a algunos a decir verdades que cuestan lágrimas, rechazo y a veces la propia vida. Mientras reyes se levantan y caen, mientras naciones florecen y se corrompen, el profeta permanece como señal incómoda de que la historia no pertenece a los vencedores, sino a la voluntad soberana de Dios. Ser elegido aquí es convertirse en blanco de la incomprensión humana y del celo divino al mismo tiempo, pues el amor que alcanza a todos exige de algunos una fidelidad que arde como fuego en los labios. Y así, entre lamentos y visiones, Dios continúa amando al mundo entero, pero confiando su palabra a pocos, como quien deposita un tesoro frágil en vasos de barro, para que quede claro que el poder no viene del hombre, sino de aquel que llama. Entonces, cuando el tiempo madura y el silencio parece haber vencido, la elección asume carne y respiración, pues el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como está escrito en Juan 1:14. Y en ese acto supremo, el amor deja de ser solo proclamado para ser visto, tocado y herido. En Jesús, el misterio se profundiza. Dios ama a todos de tal manera que entrega a su Hijo, pero elige revelar ese amor por medio de un camino estrecho, de una vida humilde, de una cruz escandalosa. Él no nace en palacios, no convoca ejércitos, no se impone por la fuerza. Al contrario, elige pescadores, mujeres olvidadas, recaudadores de impuestos, como si quisiera confundir para siempre la lógica de la elección humana. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice en Juan 15:16, no para excluir, sino para enviar, pues toda elección en Cristo lleva el sello de la misión. El Hijo amado no reduce el amor del Padre por el mundo, lo concentra, lo encarna, lo expone al rechazo humano para que nadie pueda decir que Dios permaneció distante. Aquí, la elección no separa a los dignos de los indignos, sino que revela que el amor divino elige sufrir para salvar, elige perder para vencer, elige morir para que todos tengan vida. Y así, en el madero levantado entre cielo y tierra, la pregunta inicial no es respondida con lógica, sino con sangre, silencio y gracia derramada sin medida. Aún así, incluso ante la cruz, el corazón humano insiste en contar a los elegidos como quien cuenta fronteras, olvidando que la sangre derramada no cayó en porciones medidas, sino que fluyó libremente sobre toda la tierra. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, como afirma 1 Juan 2:2, disolviendo cualquier intento de reducir el amor de Dios a un círculo cerrado. Sin embargo, después de la resurrección, Cristo llama a algunos por su nombre a la orilla del lago, restaura a Pedro entre brasas y lágrimas y envía testigos específicos hasta los confines de la tierra, mostrando que el amor universal continúa moviéndose a través de vocaciones particulares. La elección, ahora, ya no es étnica ni territorial,
sino existencial. Seguir o no seguir, escuchar o endurecer el corazón. Aún así, incluso esa decisión está envuelta en misterio, pues nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, como está escrito en Juan 6:44, palabra que pesa como piedra y consuela como refugio. El amor de Dios permanece abierto como una puerta de par en par, pero no todos atraviesan, no por falta de invitación, sino por temor a la luz que revela quiénes somos realmente. Así, la elección se muestra menos como exclusión divina y más como respuesta humana al llamado que resuena en lo íntimo, un llamado que respeta el misterio de la libertad y la profundidad insondable de la gracia. El apóstol Pablo, él mismo herido por esta pregunta en el camino a Damasco, escribe como quien tantea el abismo con palabras que tiemblan, confesando que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, conforme a 1 Timoteo 2:4, y aún así reconociendo que hay vasos de honra y de deshonra formados del mismo barro. No hay contradicción en el corazón divino, solo una profundidad demasiado grande para caber en razonamientos apresurados. Pablo no habla como juez, sino como alguien que fue alcanzado cuando no buscaba, elegido cuando perseguía, amado cuando respiraba amenaza. Su propia vida se convierte en parábola viva de que la elección no sigue la lógica del mérito ni de la previsibilidad, sino de la misericordia que interrumpe trayectorias y redefine destinos, cuando declara que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Romanos 9:16 no cierra la puerta de la esperanza, más bien la desplaza del esfuerzo humano al corazón insondable del Eterno. Aquí, el amor universal de Dios no es negado, sino elevado a un nivel donde nadie puede reclamarlo como un derecho adquirido. Ser elegido a la luz de esta revelación es ser sorprendido por una gracia que desarma, silencia, acusaciones y transforma a antiguos perseguidores en portadores de una luz que no les pertenece. A lo largo de la historia, comunidades enteras intentaron domesticar este misterio, transformando la elección en bandera, en frontera, en argumento de superioridad espiritual, pero el cielo permanece en silencio ante estos intentos humanos de control. Pues mis pensamientos no son vuestros pensamientos, declara el Señor en Isaías 55:8, recordando que el amor divino no cabe en sistemas cerrados ni en cálculos de pertenencia. Dios continúa amando a quienes nunca oyeron su nombre, así como ama a los que lo invocan día y noche. Y aún así llama a algunos para que sean señales vivas, cartas abiertas, testigos encarnados de ese amor invisible. La elección no crea castas espirituales, crea responsabilidades más profundas, cruces más pesadas, noches más largas. Quien es llamado a llevar luz no lo hace para exaltarse, sino para consumirse, como una lámpara que se gasta para que otros vean el camino. El error humano está en mirar al elegido y olvidar el propósito de la elección, como si la llama existiera para admirar la vela y no para disipar la oscuridad. Así, el amor universal de Dios permanece intacto, mientras la elección se revela como un servicio silencioso, un llamado a desaparecer para que la verdad permanezca. En el fondo del misterio descansa una verdad que hiere y consuela al mismo tiempo. Dios no elige para amar, sino que elige porque ama, y su amor no es reacción, es origen. Como está escrito en Deuteronomio 7:7, no os escogió el Señor por ser vosotros más numerosos, sino porque el Señor os amaba, revelando que la elección nace del amor y no al revés. Aún así, ese amor no anula la libertad humana ni convierte a las personas en piezas de un tablero ciego. Hay un llamado que resuena, hay una respuesta que se construye en el tiempo, entre caídas y regresos, entre rechazos y rendiciones. Algunos oyen y siguen, otros oyen y se alejan, y el cielo respeta ese drama con un silencio reverente. La elección divina no violenta el alma, la convoca, la seduce, la espera,
como el padre de la parábola que observa el horizonte, aguardando al hijo que decidió partir. Aquí, el amor universal se revela paciente y la elección se muestra vulnerable, pues Dios se permite ser rechazado por aquellos a quienes ama, y en ese riesgo asumido, el misterio se profundiza. El Todopoderoso elige amar sin garantías, llamando a algunos para recordar al mundo que ese amor sigue abierto, incluso cuando no es correspondido. Hay, sin embargo, un punto donde la razón calla y solo el silencio permanece, pues intentar medir quién es elegido es tocar lo que pertenece únicamente al corazón de Dios. El Señor conoce a los que son suyos, afirma 2 Timoteo 2:19, no como amenaza, sino como descanso para quienes se cansaron de comparar destinos. La elección, vista de lejos, parece una línea rígida. Vista desde dentro, es un camino estrecho recorrido con temor y temblor. Muchos que se juzgan fuera llevan semillas de fe que solo el tiempo revelará, mientras otros, seguros de su posición, olvidan que la llama puede apagarse si no es alimentada. El amor de Dios continúa alcanzando al mundo entero, como el sol que sale sobre justos e injustos, conforme a Mateo 5:45, pero llama a algunos a caminar más cerca del fuego, donde el calor purifica y también quema. Aquí, la pregunta inicial comienza a transformarse. Tal vez Dios no elige para excluir, sino para acercar, no para separar del mundo, sino para sumergirse en él con ojos distintos. Y así, en el silencio donde la lógica falla, el alma aprende que el misterio no exige solución, solo reverencia. Cuando la historia se acerca a sus momentos más oscuros, se percibe que los elegidos casi nunca reconocen su propia condición, pues caminan entre dudas, caídas y noches de fe frágil. Elías huye, David cae, Pedro niega, y aún así, el amor no se retrae ni el llamado es revocado, pues los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como está escrito en Romanos 11:29. Aquí, la elección no se confunde con perfección, sino con la persistencia de la gracia que levanta a los caídos y recompone caminos rotos. Dios continúa amando a quienes erran sin darse cuenta y elige levantar a algunos que yerran sabiendo, para que nadie confunda santidad con impecabilidad. El mundo observa escándalos y fracasos, pero el cielo observa arrepentimientos silenciosos y fidelidades reconstruidas en lo oculto. Ser elegido entonces es llevar la vergüenza y la restauración como marcas inseparables, testificando que el amor divino no se rinde fácilmente, y así, incluso entre ruinas humanas, la elección permanece como señal de que la misericordia es más obstinada que el pecado. También hay aquellos que jamás oyeron el nombre de Abraham, nunca leyeron a los profetas ni pronunciaron el nombre de Jesús, y aún así caminan bajo el mismo cielo creado por el amor de Dios. La Escritura susurra que lo que se puede conocer de Dios les es manifiesto, como escribe Pablo en Romanos 1:19, indicando que el amor divino no se limita a las fronteras de la revelación escrita. Dios ama a esos corazones anónimos con la misma intensidad con que ama a quienes oran en voz alta, y su juicio permanece envuelto en una justicia perfecta, inaccesible al cálculo humano. La elección, en este horizonte, no se convierte en sentencia contra quienes no oyeron, sino en mayor responsabilidad para quienes oyeron y fueron llamados a reflejar esa luz. A quien mucho se le dio, mucho se le demandará, como resuena Lucas 12:48, no como amenaza, sino como lógica del amor que confía. Así, el misterio se equilibra. El amor alcanza a todos, mientras la elección recae sobre aquellos que deben llevar la antorcha, no para salvarse a sí mismos, sino para iluminar caminos ajenos. Y el cielo observa en silencio cómo cada alma responde a la luz que le fue concedida. Al final, cuando las eras se plieguen sobre sí mismas como antiguos pergaminos, la pregunta sobre quién fue elegido perderá su fuerza ante la revelación de quién Dios siempre fue. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Cristo en Apocalipsis 3:20, no como quien invade, sino como quien espera, revelando que el amor divino
jamás se impone por la violencia. La elección entonces aparece menos como un decreto frío y más como un encuentro, menos como una lista secreta y más como una respuesta viva al toque del Eterno. Muchos habrán caminado cerca sin darse cuenta, otros habrán resistido hasta el último suspiro, y aún así el amor habrá permanecido fiel a su propia naturaleza. Dios ama a todos no porque todos lo elijan, sino porque amar es lo que Él es, y elegir a algunos es la forma misteriosa de hacer que ese amor atraviese el tiempo, la historia y la carne humana. Cuando los velos caigan, tal vez se descubra que los elegidos no fueron los más visibles ni los más seguros, sino aquellos que, aún temblando, dijeron sí al llamado silencioso. Y en ese día, el misterio no será explicado, solo contemplado, como una luz que finalmente revela que nunca hubo contradicción entre amar a todos y llamar a algunos por su nombre. Mientras ese día no llega, la historia continúa latiendo entre elecciones humanas y llamados divinos, como un río que corre entre orillas invisibles. El amor de Dios sigue derramado sobre campos fértiles y desiertos olvidados, sosteniendo vidas que jamás lo invocarán y fortaleciendo a otras que lo buscan entre lágrimas. Aún así, en cada generación, algunos sienten en lo íntimo un peso extraño, una inquietud que no se explica, como si fueran tocados por una pregunta que no exige respuesta inmediata. Sígueme, sigue resonando hoy, no como orden militar, sino como invitación que atraviesa el ruido del mundo. Estos llamados no son más amados que los demás, simplemente fueron alcanzados de una manera más dolorosa, más íntima, más exigente. El amor universal permanece como fundamento invisible, mientras la elección se manifiesta como herida abierta que empuja al elegido fuera de sí mismo. Así, Dios continúa escribiendo su historia con vidas humanas, no porque las necesite, sino porque eligió amar de un modo que implica riesgo, espera y entrega. Y el mundo sigue siendo escenario de este drama sagrado, donde amar y elegir caminan juntos, incluso cuando parecen opuestos a los ojos apresurados. En este drama silencioso se percibe que la elección nunca apunta al cielo como escape, sino a la tierra como misión, pues vosotros sois la sal de la tierra, como está escrito en Mateo 5:13, palabras que no se dirigen a una élite distante, sino a corazones dispuestos a disolverse en el mundo. La sal no se preserva a sí misma, se pierde para que otros no se corrompan, y así sucede con aquellos que son llamados más de cerca. Dios ama al mundo tal como es, herido y confuso, y elige a algunos para caminar dentro de esas heridas sin volverse indiferentes a ellas. La elección, entonces, no aparta del sufrimiento humano, sino que lanza al elegido en medio de él, como testigo de una esperanza que no grita pero permanece. Muchos confunden ser elegido con estar protegido, cuando en realidad es estar expuesto, vulnerable al dolor ajeno y al peso de la propia conciencia delante de Dios. El amor universal continúa sosteniéndolo todo, mientras la elección empuja a algunos a vivir como señales vivas de ese amor en medio del caos. Y así, entre calles comunes y días ordinarios, el misterio sigue obrando en silencio, llamando a algunos a desaparecer para que el amor de Dios permanezca visible. Hay momentos en que el elegido desea no haber oído, no haber sentido, no haber sido tocado por ese llamado que no concede descanso pleno, pues ay de mí si no anuncio, como confiesa Pablo en 1 Corintios 9:16, revelando que la elección también encadena a la fidelidad. El amor de Dios continúa siendo suave como brisa para muchos, pero para algunos se vuelve una voz que no calla, insistente como marea que siempre regresa al mismo punto. No se trata de privilegio, sino de urgencia, no de protagonismo, sino de obediencia silenciosa. Estos caminan entre los demás como personas comunes, pero llevan dentro una llama que los consume lentamente, obligándolos a amar donde es más difícil, a perdonar donde la herida aún sangra. Dios ama a todos por igual, pero confía a algunos la tarea de recordarlo cuando el mundo olvida, aunque el precio sea la incomprensión y la soledad. La elección, entonces, se revela como
Una cruz invisible, cargada lejos de las miradas, donde el amor divino encuentra expresión humana no en palabras grandiosas, sino en una perseverancia discreta. Y así, en el cansancio de los días, el llamado continúa resonando, sin permitir que el elegido se confunda con el olvido general. Cuando el cansancio se acumula y la esperanza parece tan frágil como un hilo a punto de romperse, el amor de Dios se manifiesta de manera aún más paradójica, sosteniendo a aquellos que Él llamó sin abandonar jamás a quienes no lo reconocen. Te basta mi gracia, resuena en 2 Corintios 12:9, palabra que no elimina el peso, pero lo vuelve soportable. La elección no libra de la debilidad, al contrario, la expone para que quede claro que la fuerza no nace del elegido, sino del Dios que lo sostiene en secreto. Mientras el mundo busca señales de poder y éxito, el cielo observa fidelidades anónimas, gestos pequeños, resistencias silenciosas que nadie aplaude. Dios ama a todos con amor completo, pero elige algunos para aprender en su propia fragilidad, que depender de Él es la forma más profunda de libertad. Así, la elección se convierte en escuela de humildad, donde el orgullo es quebrado y el alma aprende a caminar sin garantías visibles. Y en ese camino estrecho, el misterio se profundiza aún más, revelando que ser elegido es, muchas veces, aprender a permanecer cuando todo invita a desistir. A medida que el fin se aproxima como un horizonte siempre aplazado, se vuelve claro que la elección no es una etiqueta visible, sino un camino interior recorrido en secreto, donde Dios obra lejos de los aplausos. Muchos son llamados, pocos escogidos, dice Jesús en Mateo 22:14, no como sentencia fría, sino como espejo que revela la seriedad de la invitación. El amor continúa llamando a muchos, incansable, generoso y paciente, pero la elección se manifiesta en la respuesta que acepta ser transformada incluso cuando duele. No hay prisa en el cielo, ni ansiedad por resultados inmediatos, solo fidelidad al proceso invisible que va moldeando corazones a lo largo del tiempo. Dios ama al mundo entero con un amor indivisible, pero permite que algunos caminen más profundamente en ese amor, donde la luz es más intensa y las sombras también. La elección, entonces, no cierra puertas, profundiza caminos, conduciendo a algunos a regiones del alma donde la verdad ya no puede negociarse. Y así, mientras la historia avanza entre ruidos y distracciones, el misterio sigue operando en silencio, llamando, esperando, transformando, sin dejar jamás de amar. Por último, cuando el corazón humano se cansa de disputar lugares invisibles y comienza a descansar en el misterio, algo se aquieta por dentro, como el mar después de la tormenta. La pregunta, ¿por qué yo?, pierde fuerza y en su lugar nace otra, más profunda. ¿Para qué? Porque el amor de Dios nunca fue un enigma para alimentar el orgullo, sino un llamado a generar entrega. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, pregunta 1 Corintios 4:7, disolviendo cualquier ilusión de posesión espiritual. El elegido comprende entonces que no fue separado del mundo, sino devuelto a él con ojos renovados, con manos más abiertas, con un corazón lo suficientemente herido como para amar sin exigir retorno. Dios continúa amando a todos con la misma eternidad de amor, pero encuentra en algunos la disponibilidad para cargar ese amor como testimonio vivo, incluso cuando eso implica caminar contra la corriente. La elección deja de ser un título y se convierte en un camino de vaciamiento, donde el yo disminuye para que la verdad aparezca. Y en ese vaciarse silencioso, el misterio finalmente descansa, no resuelto, sino acogido, como quien entiende que algunas preguntas no fueron hechas para ser respondidas, sino para ser vividas. Así, al contemplar el hilo invisible que atraviesa toda la historia, se percibe que el amor de Dios nunca estuvo en disputa con su elección, pues ambos nacen del mismo corazón eterno. Amar a todos es su naturaleza. Elegir a algunos es su método misterioso para hacer visible ese amor en el tiempo. No hay contradicción, solo una profundidad demasiado grande para reducirla a fórmulas humanas, porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas, como está escrito en Romanos 11:36, cerrando cualquier intento de sentar al Eterno en el banquillo de los acusados. Al final, la elección no responde a la curiosidad, sino que convoca a la reverencia. No alimenta certezas, sino que produce humildad. Dios ama al mundo entero con un amor indiviso y llaman a algunos para recordarlo cuando el olvido se vuelve norma. Y cuando el silencio finalmente envuelve todas las preguntas, solo queda esta verdad que atraviesa el tiempo. El amor siempre vino primero, la elección siempre fue servicio y el misterio siempre fue mayor que nuestra necesidad de entender. Si esta reflexión tocó algo profundo en ti, permite que el silencio siga hablando y lleva esta pregunta contigo más allá de este momento. Comparte en los comentarios lo que este misterio despertó en tu corazón, pues cada reflexión amplía el diálogo y enriquece el camino. Dale me gusta a este contenido para que más personas sean alcanzadas. Suscríbete al canal Virtud en Verso para seguir explorando los misterios eternos de la fe y activa las notificaciones para no perderte ningún viaje como este. Aquí caminamos juntos, no en busca de respuestas fáciles, sino de verdades que transforman, iluminan y permanecen. Que la paz acompañe tu camino y que la reflexión continúe resonando.